Bienvenidos, pues continuando con los ejemplos de la conversión de un autómata finito no determinista. Aquí lo podemos apreciar en el estado 0, en el 1, en el 2, en el 4, en el 5, en el 6. Prácticamente todos los estados presentan no determinismo. Entonces, bueno, vamos a trabajar un ejemplo un poquito más denso. Y pues la tabla nos indica que hay que colocar los símbolos del alfabeto y bueno, el estado inicial A. Y bien, pues entonces el arranque en el no determinista es el estado 0. En este caso no existen secuencias vacías. Entonces, pues solamente el arranque es en el estado 0. ¿Qué pasa en 0 bajo A? Bien, entonces hay movimientos A1 y hay movimiento A2. Entonces hay movimiento A1 y A2, ¿no? Ahí está, A1 y A2. Eso significa que se acaba de crear el estado D. Muy bien, ahora Q0 bajo B no tiene movimiento y de una vez Q0 bajo C tampoco tiene movimiento. Entonces bajo B no y bajo C tampoco. ¿Sale? Entonces, ahora, como lo dice el método, vamos a agregar el estado B, que contiene A1 y que contiene A2. Bien, entonces, estado 1 bajo A no tiene movimiento, pero no nada más tenemos A1, también tenemos A2. Entonces hay que ir a ver en 2 si tiene movimiento bajo A. Y no lo tiene. Entonces, conjunto vacío. Muy bien, entonces, ahora vámonos con B. Entonces, 1 bajo B tiene movimiento A1 y A3. Entonces, anotamos que tiene movimiento A1 y A3. Ahí está. 1 por el lazo y 3. Ahora, lo mismo debemos hacer ahora para el estado 2. Ahora, 2 tiene movimiento A2 y A3. Muy bien, entonces anotamos 2. Pero no volvemos a anotar el 3 porque ya existe y un conjunto no reconoce la repetición de objetos, por lo tanto no se va a añadir nuevamente el 3. Muy bien, entonces ya analizando 1 y analizando 2, entonces estamos completos. Y entonces surge el estado C. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar bajo C. Entonces 1 bajo C no tiene movimiento y ahora vamos con 2. 2 bajo C tampoco tiene movimiento. Entonces conjunto vacío y se añade el estado C que contiene A1, A2 y A3. Aquí sí lo voy a ordenar. Muy bien, entonces otra vez 1 bajo A no hay movimiento. 2 bajo A tampoco y 3 bajo A tampoco. Entonces conjunto vacío. Ahora vamos con el estado 2. Vamos a ver qué pasa. Perdón, ahora vamos a ver qué pasa en B. 1 bajo B si tiene A1 y A3. Entonces anotamos 1 y 3. Muy bien. Entonces eso pasó en 1. Ahora vamos a ver qué pasa en 2. Tiene transición a 2 y a 3. Entonces solo anotamos 2. Pero ahora también existe el estado 3. Entonces vamos a ver qué pasa en 3 bajo B. Y 3 bajo B no tiene movimiento. Entonces estamos hablando de que este es el estado C. Muy bien, ya iba a anotar D. No, es el estado C. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con C. Entonces, 1 con C no tiene, 2 tampoco tiene movimiento con C, pero 3 sí lo tiene. Y 3 con bajo C tiene movimiento al estado 4. Entonces, esto nos lleva al estado D. Entonces, el estado D va a contener a Q4. Y bueno, ya sabemos, 4 bajo A y bajo B no tiene movimientos, pues de una vez los dos. Pero con C sí, tiene movimiento a 5 y tiene movimiento a 6. Entonces vamos a añadir que tiene movimiento bajo C a 5
y A6. Entonces eso va a generar el estado E. Muy bien, entonces añadimos a E que contiene A5 y que contiene A6. Parece que pronto vamos a terminar porque ya solo hay movimientos con A. Entonces 5 bajo A nos lleva a 5 y a 7. Nos lleva a 5 y a 7. Eso pasó en 5. Ahora, ¿qué pasa en 6? 6 bajo A 6 y a 7. Entonces anotamos el 6, pero el 7 ya no. Ahí está. Entonces tenemos el estado F. Tenemos el estado F con A. Ahora, 5 y 6, no hay movimientos con B, no hay movimientos con C. Entonces, bajo B y bajo C tenemos vacío. Entonces, vamos a añadir F bajo los estados 5, 6 y 7. Entonces, 5 bajo A tenemos a 5 y 7. 5 y 7. 6 bajo A tenemos a 6 y a 7. Entonces tenemos a 6 y a 7 que ya está anotado. Eso pasó en 6 bajo A. Y 7 bajo A, pues no hay movimiento, entonces esto es el estado F. ¿Qué pasa con B? No hay movimientos con B. ¿Qué pasa con C? Tampoco hay movimientos con C. Entonces esto queda con conjunto vacío y ya no existen elementos por agregar. Bien, para concluir hay que diseñar el autómata determinista, el cual nos dice que debemos empezar en A. Y con una A transición a B. Y con una A transición a B. Estando en B, con una B transiciona C. Entonces, con una B, transición a C. Estando en C, si llega una B, entonces vámonos a C. Entonces, si llega una B, seguimos en C. Y si llega una C, entonces movimiento a D. Entonces, muy bien, abrimos hacia D con C. ¿Qué pasa con D? Si llega una C, a E. Ok, si llega una C, a E. Eso pasó en D. ¿Qué pasa en E? Entonces, estando en E, bajo una A, tenemos un movimiento a F. Muy bien, entonces tenemos un movimiento a F con A. Y nada más. Y estando en F, si llega una A, seguimos en F. Entonces, si llega una A, seguimos en F. Muy bien, entonces pues así queda el autómata. Lo único que resta es el estado de aceptación. Entonces, 7, vamos a buscar dónde aparece 7. ¿Dónde aparece 7? Aquí aparece. Solamente aparece en F. Entonces, el estado F es un estado de aceptación. Bien, pues, por su atención, muchas gracias.